Y aquí viene una cosa compleja, que es el tema de la autonomía. La autonomía es como la vedette del derecho administrativo, ¿no? O sea, esa vedette que todos quieren ir a ver, digamos, ¿no? Porque todos cada vez que van naciendo, como que la primera palabra de ese niño que se está criando es: yo quiero ser autónomo, yo quiero autonomía, ¿no? Y ojalá una autonomía constitucional. En realidad, la autonomía es una cosa, la autonomía constitucional es otra cosa, y el ejercicio de la autonomía es una cosa muy distinta. En algún minuto, en la historia normativa chilena, particularmente, ¿cierto?, después de la ley 7727 y de la incorporación de ciertos órganos especiales desde el punto de vista de la administración del Estado, la Contraloría empezó a discernir un concepto. Empezó a discernir el concepto de los organismos dotados de autonomía, identificando a esos organismos con lo que más adelante se identificaría con la administración descentralizada. Es decir, todo organismo descentralizado, es decir, personificado, tenía una autonomía administrativa. La intensidad de esa autonomía, ese autónomos que le reconocía el ordenamiento, que le reconocía el legislador, estaba determinada por el caso a caso del legislador. Había entes que eran en realidad extraordinariamente autónomos, cuyas vinculaciones con el poder central, presidente de la República, incluso se daban de manera directa. Desde la dictación del Decreto Ley 2222, particularmente la Comisión Nacional de Energía. Desde el punto de vista de la defensa judicial de los intereses del Estado chileno, el Consejo de Defensa del Estado, una entidad autónoma más potente, con una vinculación directa con el presidente de la República. Porque la clave de la autonomía en el entendimiento del derecho administrativo chileno está en su relación frente al presidente de la República. La autonomía no es un elemento de libertad, es decir, no es que la autonomía sea para los entes públicos que gozan o tienen de ella un sinónimo de libertad en el actuar dentro del ordenamiento. Todo ente público está sujeto al régimen de la juridicidad y de la legalidad. En consecuencia, no encuentra en la autonomía una vía de libertad o de actuar de manera libre. No existe la libertad en el ámbito del derecho público para el órgano estatal. La autonomía en realidad está en la forma como se relaciona o se enfrenta con el presidente de la República en sede administrativa. Porque en realidad no hay autonomía frente a los tribunales ordinarios de justicia. Sería impensable, ¿cierto?, sostener que una universidad, en el ejercicio de su autonomía universitaria, pretendiera excusarse del cumplimiento de una orden jurisdiccional. Así también sería inexcusable que una universidad, en el ejercicio de su autonomía, pretendiera no dar cuenta de las inversiones y los gastos públicos que generan el marco de su funcionamiento a la Contraloría General de la República. Son autónomos en lo propio, en lo suyo, en lo que les corresponde, en lo que es el marco de su competencia. En consecuencia, la autonomía, en realidad la fortaleza de la autonomía, está en la forma como se relacionan con el presidente de la República. Si está en la Constitución, bueno que esté en la Constitución, qué bueno. Pero no necesariamente un ente autónomo tiene que estar en la Constitución para tener autonomía desde el punto de vista de sus relaciones con el poder presidente de la República. Porque si no llegaríamos a una especie de paroxismo, a una especie de constitución bolivariana, o sea, donde 230 artículos son insuficientes, 300 artículos son insuficientes. La Constitución está el marco básico, orgánico de nuestra institucionalidad, no más ni menos que ella, hasta ahora, ¿cierto? Podemos cambiar y podemos ponernos redactores, digamos, ¿no? Entonces podemos entrar en una Constitución distinta. Eso es una decisión de los que le competen al mundo de la política. Entonces, esa es una primera idea clave. La autonomía no se identifica desde el punto de vista de la doctrina primariamente, desde la doctrina de la Contraloría, primariamente con una idea de la personificación y secundariamente con el grado de enfrentamiento o de, entre comillas, libertad frente al poder presidente de la República, para no seguir lo que el presidente de la República quiere. Desde ese punto de vista, la Contraloría General es un organismo autónomo frente a la administración activa. Desde ese punto de vista, en el ámbito de su competencia, las universidades estatales son entes autónomos en el marco de sus competencias propias del sector educativo.
Desde ese punto de vista, las corporaciones autónomas que realizan competencia y materializan competencia en el ámbito del territorio local, los municipios, son autónomos en el marco de sus relaciones frente al poder central, con atenuaciones, que son las huellas que deja el legislador, con atenuaciones que a veces terminan por cooptar o capturar la autonomía, y aparentemente son autónomos, porque en realidad, desde el punto de vista de la personificación, un servicio de salud en realidad no tiene ninguna autonomía frente al poder central del presidente de la República. Entonces tenemos que ir a un segundo estadio, que es la huella de la ley. Y esta ley es particularmente generosa con la autonomía del Consejo. Le deja hitos de control, desde luego, no podía no dejarle hitos de control, que se refieren a una forma de vinculación particular con la Contraloría General de la República, que se refieren a una forma general de relación y en realidad particular desde el punto de vista del control con los tribunales superiores de justicia, desde el punto de vista del conocimiento que le corresponde a partir de la Corte de Apelación en adelante a la decisión del Consejo para la Transparencia. ¿Es autónomo el Consejo? Desde luego que es autónomo. ¿La autonomía significa que pueden gastar sus recursos como quieran? No, no les corresponde gastar sus recursos como quieran. Es en el marco de sus competencias. Y a veces el legislador es bien elíptico, ¿eh? Aquí les dice, no, mire, se les va a aplicar el decreto ley 1263. Ah, perfecto, pero somos autónomos, ¿cierto? No tenemos nada que... No, se les aplica el 1263, no se preocupen. Les entró la Contraloría, les entró la DIPRES, les entró todo el control contable financiero público. ¿Perdieron la autonomía? No han perdido la autonomía. Es que el Tribunal Constitucional, en lo que dice en relación a las atribuciones de la Contraloría, hizo un cierto rescate de las atribuciones de la Contraloría. ¿Perdieron sus atribuciones? Ninguna. Entonces, lo que quiero instalar en realidad es que este binomio de autonomía y libertad no es existente. Que esta idea de la autonomía se identifica en la intensidad que el legislador materializa la idea de la autonomía para cada ente. Desde ese punto de vista, la autonomía no es como un mentolatum como normalmente creemos. Y hablamos y rescatamos autonomía. En este baile de autonomías hay desigualdades autonómicas. Hay unos que son más autónomos que otros. Que se rompe el principio de isonomía. Hoy día veía una carta al director de algún diario, entonces que decía que no, es que, mira, quieren, si controlan al, entre comillas, al fiscal nacional, tienen que controlarlo a todos porque esta es una regla de isonomía. Pero si la isonomía es entre personas, el 19 de la Constitución está hecho para las personas, no para las instituciones. Las instituciones se descuelgan con la isonomía y diferencia que el legislador decide o que el constituyente decide en su minuto de creación. Porque las diferencias o semejantes nos las pone el legislador y eso es lo que significa la vigencia del derecho público y la construcción de la ley para cada órgano estatal. Entonces, ese es un tema no menor. Es un tema que hay que asumirlo. Y el tercer elemento de esa autonomía, en realidad, es la gallardía y el encachamiento institucional que tiene quien ejerce el poder. Porque yo le puedo entregar una locomotora a un niño y la va a manejar mal. Es quien decide el ejercicio de su autonomía. Cómo se planta frente al presidente de la República es lo que corresponde. Cómo se planta frente al servicio que está sujeto en ese marco de competencia a lo que le corresponde a ese consejo, en el caso del Consejo para la Transparencia. Eso no lo da la ley, eso lo da quien ejerce el poder. Y esa es la convicción que está siempre presente en el ejercicio de una potestad. Este binomio maravilloso que es la autoritas y la potestas. La potestas no la da la ley, fantástico. Pero en realidad la autoritas, esa capacidad intelectual, creativa y creíble del ejercicio de quien tiene la potestad, se hace en cada órgano. Y un órgano puede estar alicaído con un determinado grupo colegial o de administración o con un unipersonal de administración. Y ese mismo órgano puede estar sustentado en una fuerza impositiva desde el punto de vista de sus potestades sin haberle cambiado una coma a la ley. Esa gallardía institucional depende de quien ejerce el poder. Y ahí es donde se exige la suma del binomio, autoritas con potestas. 1 más 1 suman. Si se restan y se quedan solo en la autoritas sin potesta, es un buen decálogo moral. Y si se queda solo en la potesta, es una buena teoría del abuso del derecho.
Así que ahí está el equilibrio y felicito al Consejo porque creo que hasta el día de hoy han logrado ese equilibrio en la administración de este ámbito que es tan complejo de la autonomía institucional. Muchas gracias.